En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y es momento de ir con nuestro invitado del día. Él es Thierry Weiss, columnista, analista político, quien nos acompaña hasta ahora. Thierry, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Demar. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Thierry, vimos al presidente Gustavo Petro en Barranquilla lanzando una serie de arengas, 40 minutos, en los que dedicó a hablar en contra del Congreso de la República, en contra de sus contradictores políticos, en contra de los que no piensan como él, pero ninguna propuesta de fondo. ¿A dónde cree que conduce todo esto, este discurso incendiario que cada día sube de tono en el presidente Gustavo Petro? Sí, Demar, no, como bien dices, escuchamos al presidente lanzar una serie de comentarios, epítetos, propuestas exóticas, por decirlo de alguna manera, y muchas veces no solamente irrespetuosas, sino claramente y directamente ofensivas contra las personas que no piensan como él en general, ni siquiera solamente contra sus opositores políticos, sino casi que contra todas las personas que no compartan su proyecto político, se tienen ganada su ofensa, su injuria, su insulto de parte del presidente, su clasificación dentro de gentes que él prácticamente denomina como si fueran enemigos de la patria, etcétera. Pero esto no es nuevo, esto simplemente es la radicalización, la vuelta de tuerca de un discurso que viene creciendo, que viene en esa tónica desde hace ya mucho tiempo. Casi podríamos decir que desde el comienzo de su mandato o al comienzo de pronto hubo un ánimo que parecía un poco más conciliador, un poco más de buscar acuerdos del presidente, pero eso, como bien sabemos, no duró mucho. Yo creo que en general el presidente siempre se ha sentido muy incómodo con las instituciones del país. Él, como he dicho en otros espacios, es como una persona que está atrapada en una jaula institucional, ¿no? Y esa jaula institucional son nuestras normas, nuestras instituciones, el Congreso, las Cortes, las leyes, etcétera. Y él se la pasa chocándose contra los barrotes de esa jaula porque no le gusta, porque quiere tratar de escaparse de ahí, porque quiere tratar de hacer las cosas que la jaula de las instituciones no le permiten hacer. Y entonces se la pasa golpeándose contra los barrotes a ver si los dobla un poco para ver si empieza como a torcer esas aulas de las instituciones para lograr cosas que la estructura institucional del país no le permite. Y esto que anuncia en Barranquilla esta semana hace parte de ese proceso. Es decir, como él no ha podido conseguir a través del Congreso y a través de los canales, digamos, regulares de la democracia, pasar las reformas y pasar las medidas que él quiere para una transformación del país que él tiene en mente, como eso no ha sido realmente un fracaso muy grande, no ha podido, pues por ejemplo, la reforma pensional ahorita tiene una altísima probabilidad de que en la Corte Constitucional se le hagan algunas modificaciones, incluso algunas muy profundas. La reforma a la salud nunca la logró tramitar a través del Congreso, entonces la está llevando a cabo a través de una serie de decretos que están teniendo un resultado pues terrible en el acceso de los colombianos a la salud. Esta reforma laboral pues que ha estado en el centro de toda esta polémica alrededor de la consulta popular, tampoco se logró tramitar a través del Congreso, etcétera. Entonces, como él no logra lo que puede a través de los conductos democráticos, de los conductos institucionales, entonces se inventa esta especie de democracia plebiscitaria, este llamado permanente al pueblo, para que sea el pueblo el que le dé la razón, para que sea el pueblo el que le dé lo que las instituciones le niegan. Y de eso se trata todo esto, ¿no? De que no se consiguen las cosas a través del Congreso, que no se consiguen las cosas a través de las entidades que hacen parte de la división de poderes de la República de Colombia, y entonces él apela directamente al constituyente primario, como para que el constituyente primario sí le dé la razón en una apuesta que es muy polarizante y que es muy beligerante y que probablemente va a traer
un ambiente de mucha pugnacidad y mucha tensión en los próximos meses en Colombia, y que además aquí ya introduzco una opinión muy personal, y de que además yo no sé qué tanto éxito vaya a tener. Yo creo que el presidente a veces sobreestima el poder de movilización que él tiene. Él sí tiene un poder de movilización, eso no se le puede negar, pero no estamos, digamos, en los tiempos de Álvaro Uribe, que tenía una popularidad del 70, del 80%, y yo creo que, y además Petro ha demostrado, eso se puede verificar, que cada vez que él hace estos llamados a la movilización popular, pues realmente no es que tenga un éxito así descollante que uno haya visto, ¿no? En general se trata de movilizaciones más bien mediocres, en las que, si además no hay una fuerte participación de funcionarios públicos que tienen miedo a que vayan a sufrir consecuencias si no participan, y si no hay una fuerte participación de lo que en elecciones llaman logística, ¿no? Movilización de personas a través de buses, etcétera, realmente estas manifestaciones serían aún menos importantes de lo que han sido. Entonces yo no sé qué tanto poder de convocatoria a las calles realmente tenga el presidente. Thierry, tú has analizado cada una de estas reformas que Gustavo Petro le ha presentado al país, y no sé si concuerdas con nuestra visión respecto de que cada una es tan compleja, tan difícil de convertir a realidad por temas de impacto fiscal, por temas sociales, que pareciera que lo hace a propósito, presentar reformas imposibles de tramitar en el Congreso de la República por conveniencia, por responsabilidad, para agitar las masas y conducir el Estado a una permanente situación de convulsión social. Yo tengo una visión que se acerca a eso. Es decir, yo creo que en el fondo al presidente no le interesan las reformas como tal. Quítale un párrafo a la reforma, ponle otro, cambia una disposición, ponle otra. Eso no es lo que es instrumental al proyecto político de Petro. El proyecto político de Petro no se basa en en un ajuste, en una recalibración, en una reparametrización como tecnocrática de las condiciones de vida de los colombianos, digamos, como están estructuradas en las leyes y en las normas, etcétera. No, eso al presidente le debe parecer como aburrido. Eso no es lo de él. Lo de él es la épica, ¿no? La epopeya, las grandes transformaciones, compararse con Bolívar, compararse con Jesús. Él se ve como una figura mucho más histórica, y por eso lo de él no es una reforma laboral que va a cambiar la hora a partir de la cual las horas de los trabajadores se consideran horas extras o no. No, lo de él es, como tú bien dices, Temar, mantener al país en un estado de agitación permanente. En realidad él mismo lo dice cuando él habla del famoso proceso constituyente, que no es lo mismo que una asamblea constituyente, porque él sabe que no tiene la capacidad política para convocar una asamblea constituyente, que es algo que en Colombia tiene unas barreras de convocatoria muy altas, como tiene que ser, para que la Constitución no se pueda modificar alegremente cada vez que alguien tenga el capricho de hacerlo. Entonces, como él no tiene esa capacidad de movilizar políticamente una masa crítica de personas que le permita hacer una asamblea constituyente, el propio plebiscito que está planteando, la propia consulta popular que está planteando, pues muchos pensamos que no tendría la capacidad de sacar ese número de votos a la calle. Entonces, pero eso no importa tanto como una agitación popular permanente. Mira que cuando él hablaba de asamblea constituyente, rápidamente cambió ese término y habló de proceso constituyente. ¿Qué es un proceso constituyente? Es que las bases del petrismo estén permanente y constantemente discutiendo, deliberando, etcétera, de pronto manifestándose en las calles, etcétera. Es decir, como un movimiento, una agitación permanente que mantenga al país todo el tiempo hablando sobre las reformas del presidente, sobre el proyecto político del presidente, y que cree como un estado político de permanente agitación. Eso es lo que realmente Petro busca, eso es lo que le conviene. Ese es el río revuelto donde él mejor pesca,
Y yo creo que esto de la consulta y esto de proponer, mira las preguntas de la consulta. Las preguntas de la consulta que han sido estudiadas por gente muy experta, se ha llegado a la conclusión que muchas de ellas sobran, no son necesarias, son cosas que ya están en la ley, son cosas que igual se van a tener que tramitar por el Congreso si se quieren implementar de manera concreta y no de esa manera tan abstracta y tan genérica como están planteadas en esa consulta, pero al final lo que importa no es la reforma como tal. Lo que importa es crear un clima de agitación política permanente y que ese sea el clima que predomine en el país durante todos los meses que vienen de cara a las elecciones del 26. Porque ese es el clima en el que Petro quiere estar para poder lanzar permanentemente arengas, críticas, incluso ofensas contra sus contradictores políticos y tratar de armar una campaña política alrededor de esa confrontación. ¿Cuál es tu visión respecto al papel que deben jugar las otras ramas del poder? Porque tenemos al legislativo y tenemos al judicial viendo cómo de cuando en vez o todos los días Gustavo Petro les lanza arengas, los ataca por decisiones judiciales, los ataca por decisiones de trámite de proyectos de ley, pero ¿cuál es ese papel que debería jugar esas otras dos ramas del poder público que pareciera simplemente a veces se quedan como espectadores revisando lo que ha dicho Gustavo Petro y tratando de analizarlo cuando sabemos que lo que pretende, y aquí una cuñita rápida, lo que pretende Petro es seguir el libreto de lo que le enseña Antonio Negri con el famoso poder constituyente? ¿Qué es eso? La constante revolución para que no se enfríen las cosas. Sí, pues el papel que tienen que jugar las otras dos ramas del poder es el papel que la Constitución les impone y el papel que deben cumplir en una república constitucional como es esta, en un Estado de Derecho como es este, que es el de servir de contrapeso y el de servir de límite a lo que el Ejecutivo puede hacer. Eso no solamente es en Colombia, es en cualquier democracia que se respete. Y eso justamente es esa cosa, es eso a lo cual Petro le tiene un poco de alergia, digamos. Él quisiera él quisiera conformar un ejecutivo mucho más autoritario, ¿no? Un ejecutivo que tuviera una capacidad de agencia mucho mayor y para decirlo en términos coloquiales, pues él quisiera controlar un ejecutivo que le permitiera hacer lo que él quisiera, lo que él le diera la gana. Pero bueno, en las democracias y en los estados que tienen separación de poderes y pesos y contrapesos, existen esos controles institucionales al poder del líder del Ejecutivo justamente para que ese poder no se desborde y para que una sola persona no llegue a tener demasiada influencia sobre la vida de 50 millones de personas en el caso de la población de Colombia. A mí me parece que esas otras dos ramas de poder, pues la legislativa y las cortes y la judicial, yo no me iría tan lejos de Mara a decir que no lo están haciendo. Yo creo que sí lo están haciendo. Yo creo que a veces con más, a veces con menos efectividad. Pero por fortuna en Colombia tenemos esas otras dos ramas del poder que están limitando las acciones del presidente, porque de lo contrario este país estaría en un proceso mucho más acelerado de transformarse en el país que Gustavo Petro quiere que sea y con el cual muchos de nosotros no estamos de acuerdo. Yo sí celebro que el Congreso haya frenado varias de las reformas que me parecen inconvenientes del pacto histórico y también celebro que en este momento el Congreso se esté convirtiendo como en una talanquera, en una barrera a todos los designios que salen de la Casa de Nariño. Y espero que también sea así con las Cortes, en particular con la Corte Constitucional, y justo por eso es que el presidente pues le pone tanta energía y le pone y le dedica tanto tiempo y trabajo a tratar de tener mayorías en esa Corte Constitucional, porque sabe que de ella depende muchos de los temas grandes de los pocos meses de gobierno, del añito largo de gobierno que le queda. La pregunta que se hace la audiencia de la hora de la verdad, ya 5.000 personas conectadas en directo a esta hora nuestra emisión, Thierry, es ¿qué debe pasar? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la acción? El papel que deben tomar los ciudadanos ante el mismo gobierno, porque pareciera que son tantos hechos al tiempo, fíjese, acciones judiciales,
trámites en el Congreso, llamados a la calle, llamados a un paro general, una consulta popular, y uno ve y son demasiados elementos girando alrededor de un mismo asunto que es Gustavo Petro. ¿Cuál debería ser el papel que tome la ciudadanía? No sé si en las redes, no sé si en las calles, no sé si enviando memoriales, haciendo cartas. ¿Cuál debería ser ese papel que analizas es oportuno para que los ciudadanos ayuden a controlar un poco la situación? Bueno, primeramente sí. Mira que eso que tú mencionas es parte de una estrategia que incluso se está viendo en otras partes del mundo. Algunos han encontrado una manera de actuar muy parecida en el gobierno de Donald Trump, que consiste en abrumar, sobrecargar a la sociedad de hechos, de eventos y de pseudoeventos, porque a veces ni siquiera se trata de cosas importantes, sino de que el presidente dijo, de que el presidente tuiteó, de que el presidente le mentó la madre, perdónenme la expresión, pero es la realidad de lo que sucedió al Congreso. Entonces, se crea como una galaxia de hechos, de sucesos de mayor, de menor importancia que abruman la capacidad de atención del ciudadano, y del ciudadano que no es ni tiene que ser una persona dedicada todos los días de su vida, 24 horas al día, a estar pendiente del acontecer político del país, ¿no? El ciudadano es una persona que quiere hacer su vida, que quiere trabajar, que quiere estudiar, que quiere sacar adelante a su familia, que quiere hacer todas las cosas que conforman el proyecto de vida de una persona. Y vivimos en tiempos en los que nos tienen preocupados y hablando permanentemente de todo lo que dijo el presidente, de todo lo que sucede a su alrededor, de todos los escándalos que han acompañado a su gobierno. Además, y realmente sí, es un clima en el que el Ejecutivo está dominando todas las conversaciones nacionales, y a mí me parece que eso es realmente un ambiente muy tóxico. O sea, deberíamos estar hablando de tantísimas otras cosas, tanto en lo que tiene que ver con la vida personal de cada uno de nosotros, como en otros temas que son muy importantes para el país. No todas las cosas importantes para el país son las que emanan de la casa de Nariño, pero por desgracia nos tienen hablando solamente de eso. Entonces, claro, eso es una estrategia que le sirve muchísimo a Petro para dominar la narrativa y para dominar la conversación nacional. Hay gente que dice, no hay que pararle bolas al presidente. Pues yo entiendo un poco el punto, pero yo eso no lo veo, no lo veo tan sencillo. ¿Cómo se hace eso? Si es que al fin y al cabo, nos toca hablar de lo que diga el presidente, porque muchas de esas cosas nos terminan afectando a todos. Es decir, no se pueden ignorar, y todos estos escándalos que rodean la gestión del presidente, pues tampoco se pueden ignorar. Entonces no es tan fácil crear un divorcio entre el país político y el país y el país de a pie, el país de la calle, ¿no? Yo, si bien entiendo la razón por la que algunas personas dicen eso, porque sienten que al uno prestarle menos atención a lo que dice y hace el presidente, pues le resta poder, es cierto. Sin embargo, eso no es tan fácil. El país en el que vivimos es un país en el que la rama ejecutiva tiene mucha influencia sobre nuestra vida, y si lo dejamos que haga lo que quiera, pues entonces seguramente va a llevar a cabo medidas y reformas con las que muchas personas no están de acuerdo. Entonces, inevitable tener que prestarle atención a lo que viene del Ejecutivo. Entonces, como es inevitable hacer eso, yo sí creo que la ciudadanía tiene un rol muy importante, tiene un papel activo que tiene que ejercer, y que consiste, me parece a mí, de manera primordial en manifestarse con más firmeza frente a las cosas que están sucediendo. El petrismo es un movimiento muy politizado, muy, digamos, con un alto nivel de motivación y de entusiasmo para defender a su líder, para defender las ideas y las propuestas de su líder. La oposición, llamémosla así, el antipetrismo, también lo podemos llamar así, o el simple ciudadano, la simple ciudadana que no comparte las ideas de Gustavo Petro y que quiere preservar la institucionalidad del país y no dejarla en manos del pacto histórico, muchas veces pues no es una crítica, es una descripción, pues no tiene el mismo nivel de motivación, de movilización política, pues porque está en lo suyo, ¿no? Como te digo, está trabajando, está estudiando, etcétera. Pero me parece que en momentos como este sí es importante que la gente se pronuncie, se manifieste. Puede que eso sea en las calles en algún momento y haya marchas. Ya ha habido marchas importantes
bajo este gobierno. La marcha más grande que ha ocurrido durante este cuatrienio fue la marcha en contra de Petro que hubo el año pasado, no ninguna de las marchas a favor de Petro. Entonces eso sí quiere decir que hay una especie de mayoría silenciosa, hay una especie hay un sentimiento que está muy vivo, pero que no siempre se coordina y que no siempre sale a las calles. Pero bueno, no es solamente en las calles donde se tiene que expresar esa posición. En las redes sociales son un campo de deliberación política muy importante hoy en día. Pero en términos generales yo creo que el ciudadano tiene que expresarle con firmeza al gobierno y al país cuando no está de acuerdo con las cosas que dice y hace el presidente. Y si en este momento la Casa de Nariño se sale con la suya y nos lleva al escenario de la consulta popular, ese va a ser un espacio alrededor de ese mecanismo. Tiene que haber un mensaje muy claro de la ciudadanía colombiana que no está de acuerdo con el presidente acerca de eso. Es decir, no podemos ser pasivos frente a lo que está sucediendo, porque en el 26 se define con muchísimas consecuencias el futuro de Colombia. Y la gente tiene que expresarse con claridad, tiene que apoyar un proyecto político distinto a este si eso es lo que quiere, y tiene que salir a respaldar un proyecto político que no sea este. O sea, los que no queremos que el país siga por este camino, tenemos que salir con firmeza a respaldar un proyecto político el año entrante que corrija el rumbo del país. Eso tiene que ser con un nivel de participación política quizás superior al que muchas personas suelen manejar. Y de nuevo lo digo no como una crítica. Yo no soy de los que piensan que la gente, eso es una idea muy de izquierda, de hecho, de Marx, que la gente debe estar como constantemente politizada, constantemente movilizada, constantemente en agitación política. No, yo no considero eso. Yo pienso que el ciudadano tiene derecho a hacer su vida en paz, con tranquilidad, sin tener que dedicarle cada minuto de conciencia al devenir político, porque uno también tiene muchas otras cosas que quiere hacer. Como te digo, uno quiere sacar adelante su profesión, su familia, sus pasatiempos, etcétera. Entonces uno quiere tener tiempo, quiere tener energía, quiere tener recursos para dedicar, recursos monetarios y de tiempo y de atención para dedicarle a todas esas otras actividades del ser humano. Pero este es un momento en que tenemos que dedicarle mucho tiempo personal a lo político, porque lo que está en juego es muy grande. Terry Weiss, pues muchísimas gracias por acompañarnos, extraordinario análisis, y me quedo con algo que es fundamental. No pensar que las reformas de Gustavo Petro son para mejorar la calidad de vida de los colombianos, sino el vehículo para poder mantener este país encendido en el diálogo no, en el debate, porque ya se volvió esto un debate de amplias mayorías. De verdad, muchas gracias por atendernos. De verdad, un feliz día. Y aquí nos estamos viendo. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. En segundos regresamos con ustedes para hablarles al oído. ¿Qué pasó con Carlos Ramón González en la audiencia el día de ayer? ¿Dónde está Carlos Ramón González, el amigo de Gustavo Petro, el socio de su causa política? Ya se los contaré en Al Oído. No se muevan. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Colsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.